No solo me da mucha alegría saludarle una vez más, darle la bienvenida, pero también me da mucha alegría iniciar una nueva serie o subserie dentro de nuestra exposición de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos ya en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Tenemos un par de capítulos delante de nosotros. El plan es terminar Primera de Corintios en el 2027. En junio de este año. Ese es el plan, terminar en este semestre con la exposición de Primera de Corintios. Así que, bueno, vamos a iniciar entonces nuestra exploración del capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Por favor, abra usted la Biblia, comparta su Biblia con alguien que no tenga una Biblia o que no tenga acceso a eso, quise decir, a una Biblia. Yo le llamaría de verdad, aunque usted diga, la tengo aquí en mi teléfono, mejor lea con alguien que tenga la Biblia en el viejo formato, ¿sí? Es decir, hojas y con tinta. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 15. Nuestro texto va a ser versículos, aunque leímos del 1 al 11, vamos a tener como texto los primeros 2 versículos. Hoy iniciamos una serie que hemos llamado, como pueden ver en su boletín, el Evangelio, como dice Pablo, que les he predicado. Pueden notar que ahí dice parte 1. ¿Por qué? Porque vamos nosotros entonces a continuar con este tema por quizá 2 o 3 sermones más. El Evangelio que les he predicado. En esta serie vamos a tratar de responder a preguntas como ¿qué es el Evangelio? ¿De qué trata el Evangelio? ¿Y cuál es el contenido del Evangelio? Preguntas como ¿puedo confiar en el Evangelio? ¿Debo confiar en el Evangelio? Esas son preguntas que hemos de responder a lo largo de esta subserie que hemos llamado el Evangelio que les he predicado. Iniciamos entonces el día de hoy con los primeros 2 versículos del capítulo 15. Vamos a orar rogando la bendición de nuestro Señor. Soberanamente, Señor, dispusiste todas las cosas, arreglaste todos los detalles para que cada uno de nosotros estuviéramos aquí. Porque tú tienes un propósito, tienes un plan para cada uno de nosotros. Pusiste en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Nos impulsaste a venir. Pusiste el deseo y la voluntad de llevarlo a cabo. Y aquí estamos por tu gracia. Señor, solamente tú conoces el estado y la condición de cada corazón. Solamente tú sabes quién es un verdadero creyente en Jesucristo y quién no lo es. Rogamos, Señor, que por obra de tu Espíritu Santo, el predicador, como tu vocero, como tu heraldo, como tu embajador, pueda hablar fielmente tu palabra. Y también por obra de tu Espíritu Santo, el no creyente reciba la gracia por la cual, Señor, puede responder salvíficamente a la palabra del Evangelio. Es decir, rogamos, Señor, que concedas al no creyente el don del nuevo nacimiento, del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Pero también pedimos, no solamente que el no creyente pueda creer el Evangelio, sino que los creyentes podamos, Señor, reafirmar nuestra fe en el Evangelio. Y para ello necesitamos tu gracia, Señor. Y rogamos que tu Espíritu la obre en nosotros. Todo lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, si algo es común entre muchas otras cosas,
a todos o en todos nosotros es que en mayor o en menor medida somos personas olvidadizas. Por supuesto, algunos lo son, como decía, en un mayor grado que otros. Quizá algunos de nosotros ya rayamos en un grado patológico, pues, es decir, andamos olvidando absolutamente todo. Me he dado cuenta que mientras más años tengo, pues más olvidadizo me vuelvo. Probablemente es el paso de los años, probablemente, pues simplemente quizá es una característica que siempre he tenido, pero que se ha exacerbado con el paso de los años, no lo sé. Pero no estoy solo en esto. Todos nosotros, como decía, tendemos a olvidar las cosas. Y creo que pudiéramos nosotros compartir toda clase de historias acerca de las cosas que hemos olvidado. Olvidamos, por supuesto, objetos. El teléfono lo andamos dejando por todos lados. Las llaves, ¿sí? Olvidamos esto, aquello y lo otro. Olvidamos fechas especiales. Bueno, los hombres tendemos a olvidar nuestro aniversario, ¿no es cierto? Y eso es un error gravísimo. Es un error que no debiéramos cometer. Olvidamos fechas de cumpleaños, olvidamos nombres. Quizá una de las experiencias más incómodas que podemos tener es cuando alguien nos saluda con tanta familiaridad y nosotros simplemente no recordamos el nombre. Y por pena, ¿sí? Por vergüenza no preguntamos. Y estamos haciendo malabares, ¿no? Pues pensando, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y sencillamente no nos acordamos de su nombre. Olvidamos direcciones. Olvidamos, por supuesto, también nuestros passwords, es decir, nuestras claves de acceso a nuestras múltiples cuentas, ¿sí? Me refiero a, bueno, nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, las cuentas bancarias, que sí, bueno, la banca digital, que esto, que aquello y lo otro. Y bueno, yo sé que se nos aconseja no usar un solo password o una sola clave de acceso para todas nuestras cuentas, porque si nos hackean pues la clave, si alguien llega a enterarse de cuál es nuestra clave, pues va a tener acceso a todas nuestras cuentas y demás. Pero digo, recordar diferentes claves para mí es un martirio. De pronto estoy tratando de entrar a tal lugar y la clave es incorrecta, y la clave es incorrecta. Y luego hay que pasar por todo el proceso de resetear la clave y demás. Y entonces, bueno, la apunto para que no se me olvide otra vez. El problema es que se me olvida dónde puse la hoja donde apunté la clave. Y otra vez, y otra vez. Digo, también, por supuesto, podemos tener otra clase de olvidos que son terribles, ¿no? No está aquí el día de hoy porque está de guardia, pero mi pobre güerito, así le decíamos, mi hijo Joel, lo olvidamos como 2 veces en el kinder y en la primaria, ¿no? Se nos olvidó recogerlo. Terrible, ¿verdad? Terrible. Pero bueno, y usted también tiene tiene usted historias que contar, estoy seguro. Y bueno, ciertamente tendemos a olvidar muchas cosas. Pero ¿sabe qué? También como cristianos tendemos a olvidar algo. Tendemos a olvidar el Evangelio. Es decir, este Evangelio que alguna vez creímos, alguna vez recibimos, funcionalmente en nuestro andar diario, en la manera en que nosotros funcionamos en la vida diaria, llega a estar ausente. Vaya, no lo tenemos presente, no está aquí, como diríamos, en la punta de nuestra lengua. No lo tenemos aquí, ¿no? En la corteza prefrontal. No lo tenemos aquí frente a nosotros. Tendemos a olvidar el Evangelio. Ahora bien, por supuesto que no todos los olvidos pueden ser igualmente graves. Algunos pueden ser cosas triviales, otras pueden ser realmente graves. Bueno, como decía, tengo
miles de historias. Pero recuerdo de una ocasión cuando era estudiante del seminario por primera vez, vivía en casa de mis abuelos. Ellos no estaban aquí porque fueron a pasar una temporada con otros de sus hijos, y entonces yo me quedé a vivir solo en su casa. Y en casa de mis abuelos, bueno, en el baño había lo que nosotros llamamos boiler, un calentador de agua. Y este boiler pues no era automático. Había que encenderlo y había que apagarlo. Y todas las mañanas, en mi ritual diario, pues prendía el boiler y después de bañarme apagaba el boiler. Y usted ya sabe a dónde va esta historia, estoy seguro. Un día, pues hice lo que hacía todos los días. Me fui a la escuela. Después de la escuela fuimos a comer a algún lado con la familia. En ese tiempo, por supuesto, no era mi esposa. Fuimos a comer a algún lado y más o menos como a eso de las 3 de la tarde, algo así, de pronto me vino un pensamiento aterrorizante. El boiler. No apagué el boiler. El boiler. Y entonces les dije, ¿saben qué? Tengo que irme, por favor, vámonos, porque no apagué el boiler. Partí a las 7 de la mañana, eran como las 3 de la tarde. Y yo pues desesperado, y entonces les pedí por favor que se apuraran. Y ya llegando más o menos a la altura poquito antes de llegar a Progreso, ahí donde está el parque eólico, empiezo a ver una columna a lo lejos de humo. Y a mi mente vino, no, la casa de mi abuela. Entonces vi así a todo color, ¿verdad? En 16K, ¿sí? Vi ahí la casa reducida a cenizas y los bomberos ahí, los vecinos y desesperado. Y mientras más nos acercábamos se veía más negro el humo. Y entonces, bueno, yo ya casi llorando ahí, llegamos, dimos la vuelta y bendito sea Dios, ahí estaba la casa. Pero desesperado, abro la puerta y voy corriendo al baño. Las tuberías estaban temblando, del vacío salía humo, estaba a punto de explotar. Bendito sea Dios que no sucedió. Desde ese día, entonces decidí poner un letrero en la puerta de la calle. ¿Apagaste el boiler? Tenía que recordar todos los días el boiler. Y así nosotros también tenemos que recordar todos los días el Evangelio, porque tendemos a olvidarlo. Y usted pensará que es algo trivial. Olvidar el Evangelio, ¿qué puede suceder? No es tan grave como otras cosas. Olvidar el Evangelio tiene consecuencias. Y por eso es que nosotros como cristianos tenemos que recordarlo, debemos recordarlo. Y usted dirá, ¿qué consecuencias? Bueno, el apóstol Pablo aquí en el capítulo 15 continúa abordando asuntos que ocurrían en la iglesia corintia. Y uno de estos asuntos, y realmente no sabemos cómo Pablo se enteró de esto, Pablo no nos dice aquí algo como lo que ha venido diciendo. Ahora, en cuanto a lo que ustedes preguntaron, ahora, respecto a aquello, no nos dice aparentemente Pablo que se enteró por la carta que le fue enviada, no nos dice si se enteró por la delegación que lo fue a visitar. Pero Pablo nos dice que algo estaba sucediendo en la iglesia corintia que era muy serio. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, vea usted conmigo lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Bueno, aparentemente algunos en la iglesia corintia estaban afirmando que no había resurrección de muertos. O sea, que habían optado por desechar la enseñanza fundamental evangélica de la resurrección de Cristo de entre los muertos y de la resurrección de los muertos en general. Ahora, cuando nosotros estudiamos más de cerca lo que Pablo dice, es más claro que probablemente lo que sucedía no es que estos corintios que profesaban la fe cristiana no creyeran realmente en la vida después de la muerte. De hecho, como vamos a ver en próximos sermones, algunos ahí estaban incurriendo en una práctica que Pablo describe como bautizarse por los muertos. Una práctica que, por cierto,
en las esferas más altas del mormonismo se cree y se practica. Bueno, en ese entonces aparentemente algunos estaban incurriendo en esta práctica. Ya hablaremos acerca de esto. Estos corintios creían que había vida después de la muerte, pero lo que estaban aparentemente negando era la resurrección corporal, es decir, la resurrección física. Por un lado, que Cristo resucitó físicamente y que los creyentes han de resucitar físicamente. Ahora, Pablo entiende que esto tiene que ver con haber hecho a un lado o haber olvidado el evangelio que les había predicado. Pablo entiende que el problema subyacente es que estos corintios no estaban recordando o no estaban realmente teniendo el evangelio como presente. Y esto se tradujo en que ellos abrazaran creencias contrarias a la fe cristiana. Por eso Pablo regresa al evangelio. Por eso es que en este capítulo 15 él no comienza abordando de lleno el asunto. Él no comienza diciendo, mal Corintio, no recuerda, tú no crees en la resurrección, mal Corintio. No, Pablo comienza recordándoles el evangelio. Él lo dice, ¿no es verdad? Vea usted el versículo 1. Además les declaro, hermanos, les recuerdo en otras versiones, el evangelio que les he predicado. Les recuerdo el evangelio que les he predicado. Pero no solamente Pablo necesitaba recordarles el evangelio a los corintios, no solamente los corintios necesitaban que se les recordase el evangelio. Usted y yo, creyentes, que afirmamos ser creyentes, que profesamos ser creyentes, también necesitamos que el evangelio nos sea recordado todo el tiempo. Usted y yo tendemos a olvidar el evangelio. Usted y yo tendemos a restarle importancia funcional al evangelio. Usted y yo tendemos a hacer a un lado el evangelio. Y cuando esto sucede, bueno, también nosotros pues vamos a enfrentar consecuencias en nuestra propia vida. ¿Cuándo es que nosotros tendemos a hacer a un lado en el evangelio? Bueno, en muchas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos calamidades, cuando enfrentamos situaciones como la que el mundo enfrenta el día de hoy, bueno, quizá podemos ser tentados a dejar a un lado el evangelio e ir en busca de algo más que pueda hacernos sentir seguros. Por otro lado, cuando olvidamos el evangelio, también empezamos a sucumbir, ¿verdad?, a prácticas que, bueno, son la tendencia o nuestro grupo social. Ahí hablan acerca de tal o cual práctica que les ha funcionado muchísimo. Desde que yo empecé a hacer tal cosa, mira, mi vida ha cambiado. Desde que yo empecé a practicar tal cosa, me ha ido mucho mejor. Fíjate que desde que yo estoy oyendo a tal influencer en TikTok, la verdad es que sus consejos me han servido muchísimo. Desde que yo he estado escuchando podcasts acerca de finanzas, la verdad es que ya me va mejor. Y entonces podemos sutilmente reemplazar el evangelio por algo más. Si sucumbimos al temor, puede ser porque hemos olvidado el evangelio. Si sucumbimos a la ansiedad, puede ser porque hemos olvidado el evangelio. Y si nosotros, como los corintios, abrazamos alguna creencia contraria al evangelio, puede ser también porque hemos olvidado el evangelio. Por eso es que necesitamos recordarlo. Por eso es que debemos recordarlo. Y usted dirá, bueno, yo no soy un creyente en Cristo, no profeso la fe cristiana, me invitaron a venir el día de hoy. Bueno, déjeme decirle que escogió un buen día para estar aquí en la iglesia. ¿Por qué?
porque hablaremos acerca de estas buenas noticias. Las buenas noticias para todos los pecadores, pecadores como usted y como yo. Buenas noticias de perdón, buenas noticias de restauración, buenas noticias de transformación, buenas noticias de esperanza, el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces Pablo comienza, primero que nada, respondiendo a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y, por supuesto, hay otra pregunta que está muy ligada a esta pregunta. ¿Cómo yo debo responder a ese Evangelio? Así que veremos qué es lo que Pablo dice, cómo Pablo responde a estas dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio? ¿Qué clase de cosa es el Evangelio? Probablemente usted, que es creyente en Cristo, familiarizado con estas cosas, ha escuchado alguna vez una frase que se atribuye a San Francisco de Asís. ¿Sí? Y esta frase, palabras más, palabras menos, es la siguiente. Predica el Evangelio y si es necesario, usa palabras. Predica el Evangelio y si es necesario, usa palabras. ¿Qué quería decir San Francisco de Asís con esta frase? Bueno, él quería decir que la vida de un cristiano, la vida diaria de un cristiano debe ser una proclamación del Evangelio. Es decir, lo que llamamos en la jerga evangélica, nuestro testimonio personal, la manera en que vivimos. Debe anunciar, debe proclamar a otros el Evangelio. Y la idea es esta, que tu vida evangelice. No tienes tú que decir nada, no tienes que hablar nada, simplemente que tus actos hablen. Y yo sé que eso es importante. Después de todo, como alguien dijo, hablan tan fuerte tus acciones que no oigo lo que dices, ¿no? Es cierto que la presentación, la proclamación del Evangelio debe estar acompañada por un testimonio que respalde esa proclamación. Es cierto. Pero la verdad de las cosas es que en términos de las Escrituras, el Evangelio, si bien incluye el testimonio personal, el Evangelio es mucho más que esto. El Evangelio, ante todo, antes que nada, es un mensaje. Es un mensaje verbal. Es un cuerpo de contenido. Dice el apóstol Pablo, note usted. Además les declaro, hermanos, versículo 1, el Evangelio que les he predicado. Vea usted, versículo 2. Si retienen la palabra que les he predicado, la palabra. El Evangelio es un contenido verbal, es un mensaje. Y este mensaje, Pablo dice, debe ser predicado. Este mensaje, dice Pablo, no consiste nada más en que uno con su vida dé buen ejemplo. No, es un mensaje particular. Ahora, ¿qué contiene ese mensaje? Próxima semana, si Dios nos da vida. Pero por ahora, tenga usted en mente, este es un mensaje particular específico, no cualquier mensaje. Ahora, hay personas que acusan al apóstol Pablo de ser el inventor de la cristiandad. No sé si usted ha leído esto. Una de las críticas que se hacen al cristianismo es que Saulo de Tarso inventó la fe cristiana. Y se dice entonces que la versión del cristianismo de Pablo es completamente diferente al cristianismo de Jesús. O sea, que el cristianismo que nosotros conocemos hoy no se parece en nada a lo que Jesús realmente enseñó. Pablo inventó todo esto. Ahora, Pablo obviamente rechaza esta idea. Noten qué dice él. El Evangelio es un mensaje, pero no es un mensaje que yo inventé. No es un mensaje que provino de mi imaginación. No es un mensaje que, yo acuñé, yo formulé. No,
Este es un mensaje que yo recibí. Note por favor, dice así en el versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, yo no lo inventé, dice el apóstol Pablo, yo no lo diseñé, yo no lo formulé, no, yo lo recibí. ¿Y de quién lo recibió el apóstol Pablo? Bueno, nada más y nada menos que del Señor Jesucristo mismo. Él nos dice en su epístola a los Gálatas que cuando él fue alcanzado por la gracia de Dios, cuando como perseguidor de la iglesia, como perseguidor de los cristianos, como opositor al cristianismo, se dirigía a la ciudad de Damasco para encerrar a los cristianos, por lo menos encerrarlos en la cárcel o para condenarlos a muerte. Jesucristo mismo se le apareció en el camino. Y entonces Pablo dice en su carta a los Gálatas que él no subió primeramente a los que antes que él eran apóstoles, sino que Cristo mismo le enseñó el evangelio. Él una y otra vez dice, este evangelio no es de hombre ni por hombre. Yo no lo recibí de hombre alguno, lo recibí de Cristo mismo. Ahora, cuando Pablo habla aquí de recibir el evangelio, bueno, en términos bíblicos, Pablo habla de recibir una tradición. De hecho, capítulo 11, cuando habla de la Santa Cena, Pablo dice, porque yo recibí lo que asimismo les he enseñado. Ahora, cuando hablamos de tradición, cuando pensamos en tradición, podemos pensar en una práctica que es perpetuada por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Por una práctica recurrente, una práctica que la gente va guardando y a veces sin pensar. O sea, no sabemos ni por qué lo hacemos, pero lo hacemos, ¿no? Es una tradición. Hay muchas tradiciones, pero la Biblia cuando habla de tradición, en este contexto del que estamos hablando, no se refiere a ese entendimiento de tradición. Tradición en la Biblia, al menos en este contexto, es un cuerpo, ¿sí?, de contenido específico, el cual es pasado de una persona a otra, de una persona a otra, de una generación a otra. Y este cuerpo de contenido es el Evangelio. Pablo dice que este Evangelio, por supuesto, primero fue dado a los apóstoles. Ahora, los apóstoles fueron constituidos como testigos de Cristo, ¿sí?, como testigos del Evangelio, y para ello tenían que ver a Cristo Jesús resucitado. Para que Pablo pudiera ser un apóstol, como él no presenció la resurrección de Cristo como los otros apóstoles, Jesús se le apareció a él para que entonces él pudiera ser constituido como un apóstol. Así dice Pablo entonces, estos que primero lo oyeron, bueno, nos han pasado la fe, este cuerpo de fe, este contenido de fe que se llama evangelio. Ahora, Pablo dice, el evangelio es un mensaje. Y ese es un mensaje que yo no inventé. Pero también dice algo más. Note, y aquí vamos a ver el versículo 3, por lo menos la primera parte. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. La Reina Valera dice, porque primeramente les he enseñado. Ahora, uno puede pensar que lo que Pablo está diciendo aquí con esta frase es que, miren, lo que yo hice en primer lugar fue predicarles el evangelio. Eso que recibí, yo lo recibí y lo primero que hice fue predicárselo. No, eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, otras versiones dejan más en claro lo que Pablo está diciendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que este mensaje es un mensaje de primerísima importancia. Es un mensaje de primera importancia, primerísima importancia, un mensaje preeminente. O sea, Pablo no está hablando aquí de una sucesión cronológica, no está diciendo, a ver, primero puse el evangelio y después del evangelio viene otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Pablo está diciendo que en todo tiempo, en todo momento el evangelio debe tener primera importancia. Y hay un gran problema con nosotros los cristianos. Por un lado, muchos de nosotros podemos pensar que el evangelio es simplemente el ABC de la vida cristiana. O sea, son
los palitos, ¿verdad? Y las bolitas que usamos para aprender a escribir. Que el Evangelio, este mensaje, es un mensaje para los novicios, para los neófitos, para los nuevos, como decimos en la jerga cristiana evangélica. Que el Evangelio solamente es para el iniciado, para aquel que está comenzando, son los primeros pasos. Y entonces una vez que damos esos primeros pasos, pues ya vamos a algo más, ¿no? Algo de más sustancia, algo más importante, algo más profundo. No, Pablo está diciendo que el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, y en términos de Tim Keller, el Evangelio no es el ABC, sino es el A a la Z de la vida cristiana. Y eso lo tenemos en nuestro boletín todos los domingos. Ahí. Es el A a la Z. Y usted dirá, ¿dónde? No ha leído su boletín, pero bueno. Es el A a la Z de la vida cristiana. El Evangelio no es una puerta de entrada al cristianismo nada más. El Evangelio es el sendero por el que caminamos la vida cristiana. Y entonces el Evangelio tiene que tener suprema importancia todo el tiempo, en todo momento. Nosotros tenemos otro problema. Pensamos que el Evangelio funciona pues para el ámbito religioso. Para todo lo demás hay Mastercard, como decía el comercial, ¿no? Pensamos que el Evangelio es solamente para el ámbito eclesiástico, que no tiene nada que ver con lo que yo enfrento en el día a día. Absolutamente, totalmente, esto es erróneo. El Evangelio tiene que tener siempre la primera importancia. Es precisamente el creer este mensaje, como veremos, lo que da estabilidad a la vida del creyente. Es el Evangelio lo que permite que un creyente pueda enfrentar lo que sucede en el día a día. Ahora, este Evangelio no solamente es un mensaje que Pablo recibió y es de primerísima importancia, pero también nos dice que es un mensaje que tiene poder. Poder. De hecho, en su carta a los Romanos, él dice en el capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí Pablo repite esta idea. Dice aquí, note conmigo, versículo 2, por el cual asimismo dice, discúlpeme, voy a comenzar en el versículo 1 para que tengamos la idea completa. Dice, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. O sea, este evangelio tiene poder para salvarnos. Y usted dirá, ¿salvarnos de qué? ¿Salvarnos de deudas económicas? ¿Salvarnos de la enfermedad? ¿Salvarnos de la soledad? ¿Salvarnos de una mala situación matrimonial? Bueno, tal vez. Pero este evangelio tiene poder para salvarnos de nuestro más grande problema. Y resulta que nosotros tenemos un problema triple, un triple problema. Y usted dirá, ¿cuál es ese triple problema? Qué bueno que usted pregunta. En primer lugar, tenemos un mal récord legal. En segundo lugar, tenemos un mal corazón. Y en tercer lugar, vivimos en un mal mundo. Ese es nuestro triple problema. Un mal récord legal. Usted dirá, no, bueno, yo no tengo antecedentes penales, gracias a Dios, ando bien, ni siquiera estoy en el buró de crédito, no, yo nunca, ni siquiera me han castigado en la escuela, a mí nunca me han hecho escribir ahí, no debo hablar en clase, o sea, yo no tengo un mal récord legal, no.
Pueden checarme, estoy bien, limpio. Bueno, tal vez. Pero en el sentido que más importa, usted y yo somos culpables delante de Dios. ¿Y culpables de qué? Somos culpables de haber quebrantado su ley, de haber roto su ley, de haber desobedecido su ley. Y no solamente lo hemos hecho en el pasado, continuamos haciendo. Con una mano en la cintura podemos hacer lo que Dios dice que no hagamos y podemos no hacer lo que dice que nosotros hagamos. Todos nosotros. Ahora eso representa un gravísimo problema. Porque ahora sí, para entrar al cielo, a usted se le va a pedir una carta de antecedentes no penales. No de la fiscalía, pues. Para entrar al cielo usted tiene que presentar un testimonio de que usted ha guardado todos los mandamientos de Dios perfectamente todo el tiempo. Levante la mano aquí el que ha hecho tal cosa además de mí. No, no es cierto. Levante la mano. Nadie. Ninguno de nosotros. Lo que Dios pide de usted, lo que Dios demanda de usted, lo que Dios requiere de usted es obediencia completa, total y perfecta a todos y cada uno de sus mandamientos todo el tiempo. En palabra, pensamiento y en obra. Tenemos un serio problema, ¿no es cierto? Y porque hemos quebrantado la ley de Dios, estamos bajo pena, bajo condena. ¿Cuál es la pena? El Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y usted y yo estamos bajo esa condenación. Ahora, el Evangelio ofrece la solución para este problema. En algo que los teólogos llaman justificación. Es decir, para que usted pueda entrar a la vida eterna, tendrá que ser justo, y usted no lo es. Bueno, las buenas noticias del Evangelio son estas. Jesús vino a vivir la vida que no hemos vivido, que no hemos podido vivir y que no queremos vivir. La vivió en favor de su pueblo. Obedeció perfectamente desde su nacimiento hasta su crucifixión la ley de Dios. Él es el único ser humano que perfectamente ha guardado la ley de Dios. Pero no solamente Jesús hizo esa obra, también Jesús hizo algo más. Murió la muerte que debemos morir. Es decir, Jesús fue condenado por nosotros. O sea, los teólogos hablan de algo que llaman doble imputación. ¿Qué quiere decir esto? En la cruz del Calvario, Dios tomó los pecados de aquellos por quienes Jesús murió y los imputó a Cristo. Ese es un término legal que significa que esa carta de antecedentes penales que todos tenemos, la puso sobre Cristo y trató a Cristo como si fuera un quebrantador de la ley cuando no lo fue, y castigó a Cristo como si Él hubiera quebrantado su ley. Pero no solamente Dios hace eso, sino que cuando la persona cree en Cristo, cuando usted o yo creemos en Cristo Jesús, Él toma la justicia perfecta de Cristo y nos la acredita a nosotros, nos la da como si fuera nuestra, y entonces Dios considera la obediencia de Cristo como si fuera nuestra, y considera la muerte de Cristo como el pago suficiente por nuestra desobediencia. Y Pablo dice que en el Evangelio esa justicia se revela por fe. Es decir, en el Evangelio la justicia que Dios requiere nos es dada gratuitamente y la recibimos por la fe. Pero también, ¿se acuerda? Tenemos otro problema, un mal corazón, un corazón corrupto, un corazón, ¿sí? Pecaminoso. Y no hay manera en que nosotros podamos cambiar este corazón.
No hay manera que podamos transformar nuestro corazón. Podemos cambiarnos externamente, podemos modificar ciertos actos, podemos nosotros en una manera meramente externa dar la apariencia de que somos buenas personas, pero el corazón solo Dios puede cambiarlo. Y Él lo hace. En el Evangelio también hay una cura para ese problema. El Evangelio nos habla de una obra que viene en consecuencia de la obra de Jesús, que es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo le da al pecador un nuevo corazón. Y no solamente eso, el Espíritu Santo comienza una obra que continúa toda la vida, y eso se llama santificación, por medio de la cual vamos muriendo más y más al pecado y vamos creciendo más y más en semejanza de Cristo Jesús. Es por eso que Pablo aquí dice en el versículo 2 que nosotros estamos siendo salvados. La Reina Valera no lo pone así, dice así: la palabra que les he predicado, ¿sí?, por la cual ustedes son salvos. Literalmente, en el idioma original es por la cual ustedes están siendo salvos. El Evangelio al creyente lo ha salvado de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Cuando un creyente pone su fe en Cristo Jesús, cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, es salvado de la culpa y comienza a ser salvado de la influencia del pecado. Comienza a ser salvado, ¿sí? Y continúa siendo salvado del poder del pecado en su vida. Pero hay algo más, otro problema. Tenemos un mal mundo, ¿no es cierto? Y en el Evangelio se nos ofrece algo maravilloso. Jesús murió y resucitó también para restaurar su creación, para restaurar todo lo que el pecado ha vandalizado, todo lo que el pecado ha destruido, todo lo que el pecado ha manchado, todo lo que el pecado ha distorsionado, todo lo que el pecado ha descompuesto. Jesús murió para restaurar no solamente personas, sino para restaurar toda su creación. Esa obra de restauración comienza en nosotros, por supuesto, haciéndonos nuevas criaturas, pero también esa obra continúa en la restauración de todas las cosas. Jesús dice: he aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y como le dije, como Pablo afirma, si alguno está en Cristo, dice Pablo, es una nueva creación. Si alguno cree en Jesucristo, si alguno llega a estar unido por la fe a Cristo Jesús, entonces llega a ser parte de una nueva creación en la cual ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más trastornos ni dolencias, ni habrá más cardiopatías, no habrá más cáncer, no habrá más dolor de muelas, no habrá absolutamente nada de esto. ¿Y sabe qué? No habrá más pecado. No habrá más pecado. En el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Entonces Pablo dice: este evangelio que yo les he predicado es el poder de Dios para salvarles. Así que, ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer? Aquí viene la respuesta. Note usted, si yo quiero experimentar ese poder del evangelio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Note conmigo, por favor. Versículo 1. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron. La respuesta comienza con recibir el evangelio. ¿Y qué quiere decir recibir el evangelio? Quiere decir creer el evangelio. Creer el evangelio. En otras palabras, creer que este mensaje, que no Pablo inventó, pero que Pablo recibió y que fielmente lo ha pasado a otros como a nosotros a través de la palabra de Dios, junto con el testimonio de los otros apóstoles, ese mensaje de primerísima importancia que es el poder de Dios para salvación. Yo debo creer que es la verdad. O sea, el evangelio no es un mito, no es una leyenda,
no es un cuento de hadas. El Evangelio es historia factual. En otras palabras, en Belén de Judá nació un niño que se llama Jesús. Y le pusieron Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Ese niño creció y ministró, por supuesto, en Nazaret, en Capernaum y en toda Palestina. Predicó, hizo milagros, sanó a muchas personas y después fue condenado a la muerte en una cruz. O sea, hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que murió en una cruz. Pero también ese hombre al tercer día resucitó de entre los muertos. Se levantó de la muerte y ahora vive y reina en gloria en el cielo, y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y un día vendrá a consumar su reino. Recibir el Evangelio quiere decir que uno cree, que uno está convencido, que uno da su asentimiento a este mensaje, que dice uno es verdad. O sea, vaya, usted da un asentimiento intelectual y dice, aprobado por Chayán. O sea, usted dice, yo lo creo. ¿Sí? ¿No ha oído usted ese dicho, aprobado por Chayán? No. Bueno, ok. No nos importa si Chayán lo aprueba o no lo aprueba. Pero usted dice, esto es verdad y yo lo creo. Esto es verdadera historia. Esto sucedió. No es un cuento que nos dicen para darnos algo de esperanza cuando somos viejitos y para controlarnos cuando somos niños. No, esta es la verdad. No una verdad, es la verdad. Ahora, recibir el Evangelio, sí, involucra ese asentimiento intelectual, pero va más allá, ¿sí? Es creer en el sentido de ¿qué? De confiar en el Evangelio, de confiar en este mensaje para vida y muerte. Es decir, apostarle, vamos a decirlo así coloquialmente, apostar todas tus fichas al Evangelio, poner todas tus esperanzas para vida y muerte en el Evangelio, basar toda tu vida en este mensaje, confiarte enteramente, entregarte enteramente, confiar tu destino eterno a este mensaje. Entonces, hay unos que a lo mejor dicen, bueno, sí creo que existió Jesús, así como existió Benito Juárez, así como existió tal cual, pero eso no es suficiente. Uno tiene que creer y confiar en este Evangelio en el sentido de abrazarlo, apropiarnos de él y confiar en él para vida y muerte. Pablo dice que esta es la respuesta inicial. Y la pregunta obligada es esta: ¿ha recibido usted este Evangelio en este sentido? A lo mejor quizás no está experimentando el poder transformador del Evangelio porque se ha quedado nada más en el aspecto meramente intelectual. Pero mientras que dice, sí creo en Jesús, también cree en esto, también cree en aquello, también cree en lo otro. Y mientras que dice, sí confío en Jesús, también usted confía en esto, aquello y lo otro. O sea, usted no ha dado ese salto, ¿sí?, de entregar su vida entera al Evangelio de Cristo Jesús. Entonces yo le pregunto, ¿ha recibido el Evangelio en ese sentido? ¿Realmente está confiando en Cristo como su Salvador? ¿O está usted tratando de encontrar salvación en otras cosas? Bueno, la respuesta inicial es recibir el Evangelio. Pero también Pablo dice, hay algo más. Note usted. Dice, por el cual asimismo, dice versículo 2, si retienen la palabra que les he predicado son salvados, dice, si no creyeron en vano. Bueno, ¿de qué habla Pablo aquí? Vea el versículo 1. Dice que ese Evangelio que recibieron es el Evangelio en el cual también perseveran, en el cual también están firmes, al cual se aferran, el cual sostienen, ¿sí?, con toda su fuerza, al cual, ¿sí?, en el cual ustedes, dice, están encontrando toda su seguridad. Una cosa es una profesión inicial de fe. Una cosa es decir, bueno, cuando yo era chico yo hice una decisión por Cristo. Una cosa es decir, bueno, yo hice una oración cuando me invitaron a hacer una oración hace tiempo y recibí a Cristo. Una cosa es decir que en el pasado yo creí en Cristo, y otra cosa muy diferente es estar confiando en Cristo para vida y muerte el día de hoy.
Porque en términos de la Biblia, un verdadero creyente no es el que empieza la vida cristiana, es el que termina la vida cristiana. No es lo mismo, lo hemos dicho y lo vuelvo a decir, profesar fe que poseer fe. Y hay muchos, en 36 años de ministerio, horas me faltaría, y esto es una hipérbole por supuesto, para contarle cuántas personas he visto desfilar por esta iglesia, que alguna vez hicieron una profesión de fe, diciendo creo en Cristo, pero que el día de hoy han decidido confiarle su vida a cualquier otra cosa menos al Evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice, este Evangelio demanda la primera respuesta de recibirlo, pero también demanda la respuesta de ¿qué? De perseverancia. Es decir, lo que da firmeza y estabilidad a la vida de un cristiano es el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la vida se ponga dura, ¿a qué me voy a aferrar? Al Evangelio de Jesús. Que cuando el matrimonio se ponga difícil, ¿a qué me voy a aferrar? Al Evangelio de Jesús. Cuando las cuentas se apilen y no tengamos ahí salida, ¿a qué me voy a aferrar? Bueno, primero que nada, a lo mejor hay que arrepentirnos de nuestra mala administración y demás, pero me voy a aferrar al Evangelio de Jesús. Cuando la tragedia llegue a casa, ¿a qué me voy a aferrar? Al Evangelio de Jesús. Cuando la guerra en Irán escale, ¿a qué me voy a aferrar? Al Evangelio de Jesús. Cuando México se convierta en un narcoestado, ¿a qué me voy a aferrar? Al Evangelio de Jesús. Cuando hay un huracán que devaste progreso, ¿a qué me voy a aferrar? Al Evangelio de Jesús. Cuando el dinero no alcanza, ¿a qué me voy a aferrar? Al Evangelio de Jesús. Cuando el reporte diga cáncer, ¿a qué me voy a aferrar? Al Evangelio de Jesús. ¿Sí? Cuando la noche se torne muy oscura, ¿a qué me voy a aferrar? Al Evangelio de Jesucristo. Para muchos, la profesión inicial de fe desaparece cuando alguna de esas cosas vienen a la vida de una persona. Pablo dice, el Evangelio que yo les prediqué, que ustedes recibieron, en el cual están perseverando, en el cual ustedes están firmes, al cual ustedes se aferran. A lo mejor usted hoy mismo está siendo tentado a dejar el Evangelio en pro de algo más. A lo mejor usted dice, ya asistí 3 domingos a esta iglesia y mi vida no cambia, pero me han dicho que aquí hay otra cosa, bueno, voy a probar esto otro. A lo mejor dice, sí, yo ya estuve en varias iglesias y la verdad esto del Evangelio no, pero me han dicho que, y entonces usted ha decidido probar aquello y lo otro. Es decir, a lo mejor está usted siendo tentado a dejar el Evangelio. A lo mejor usted ha olvidado el Evangelio. El llamado, por supuesto, es regresar al Evangelio. Es aferrarse al Evangelio. Y Pablo dice, en este Evangelio dice, por este Evangelio ustedes son salvos. Note lo que dice, si no creyeron en vano. Si no creyeron en vano. ¿Qué quiere decir Pablo? Que algunos creen que creen, pero no creen. Algunos creen que creen. Algunos alguna vez dijeron, recibí a Cristo. Alguna vez, algunos hasta se bautizaron, declararon su fe públicamente. Sin embargo, lo que sucedió fue únicamente una mera adherencia externa a la fe cristiana, sin una transformación real del corazón. Entonces lo que Pablo está diciendo es que esa clase de fe es vana. No que la fe puede perderse, no que la fe salvadora puede perderse, no. Está diciendo que esa clase de fe meramente externa y meramente temporal es vana. Es una fe que no salva. Hay personas que se acercan a la iglesia y a Jesús porque tienen un problema en su vida. 2 cosas suceden, lo he visto una y otra vez, cuando esa es la motivación real y más profunda. Yo sé que el Señor puede usar una crisis en la vida de una persona para mostrarle su necesidad de Cristo. Como C.S. Lewis lo dice, el sufrimiento es el megáfono de Dios, la bocina, el micrófono de Dios para despertar a un mundo sordo. Es cierto, Dios puede hacer tal cosa, pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas
se acercan a Cristo, a la religión, pues para ver si salen de tal o cual problema. Y entonces viene esta transacción comercial. Jesús, mira, si mi análisis salen negativos, te doy mi vida, ¿no? O Jesús, si me sacas de este problema, si Jesús, si me quitas esto, te doy mi vida. Bueno, dos cosas suceden normalmente. ¿Qué cree usted que sucede? Si el Señor no se los da, se van. Y si el Señor se los da, también. ¿Por qué? Por esto. En Juan 6, Jesús habla, el Evangelio habla de que a Jesús lo buscaban multitudes. ¿Por qué? Pues porque había alimentado a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y entonces, por supuesto, cual gente en campaña política, ¿dónde están las tortas y el juguito? Ahí vamos, ¿no? Sea Morena, sea PAN, sea el PRI, ¿dónde dan camiseta, juguito y torta? Ahí voy, ¿no? Y entonces, pues la gente se enteró que este Jesús daba pan gratis. ¿Y quién no quiere pan gratis? Todo el mundo quiere pan gratis, ¿no? Por supuesto. Todo el mundo quiere su beca del bienestar, todo el mundo quiere que todo sea gratis, por supuesto. Entonces, grandes multitudes seguían a Jesús. Y entonces un buen día Jesús se da la vuelta y se dirige a esa multitud y les dice: ustedes me siguen por el pan que les doy. Y la gente dice: no, Jesús, ¿cómo crees, Jesús? Digo, estoy leyendo entre líneas, ¿ok? Te pasas, Jesús. ¿Ya nos llevamos así, Jesús? No, para nada, Jesús, no, ¿cómo crees? ¿Quieren pan? Y ellos dicen: pues sí. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Pues está muy bonito eso, Jesús, pero ¿a qué hora salen las conchas, no? ¿Quieren pan? Dice Jesús. Sí, danos pan. Yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Oye, Jesús, está bien bonito. ¿Por qué no concursos en American Idol, le pones música y está muy padre, ¿no? Pero ¿a qué hora sale el francés, no? ¿Quieren pan? Yo soy el pan. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Está bien, Jesús, pero danos el pan. ¿Dónde están las Krispy Kremes? ¿Saben qué? Dice Jesús: ¿quieren pan? Yo soy el pan. Y el otro pan, de ese pan ya no hay. ¿Ya no va a haber más pan, Jesús? Sí, pero yo soy el pan. ¿Y el otro? No, ahí nos vemos. Y dice Juan: y desde ese momento muchos se apartaron de él. Y la pregunta para usted y para mí es esta: ¿usted busca a Jesús o solamente los beneficios que Jesús puede darle? Creo que es una pregunta que debe hacernos pensar. ¿Está usted realmente interesado en quién es Jesús y lo que ha hecho Jesús? ¿O solamente quiere a Jesús para que le solucione sus problemas? Y como Jesús no vino a salvarle necesariamente aquí y ahora de todos sus problemas, entonces usted tarde o temprano irá en busca de otra solución. E irá de solución en solución, de solución en solución. Y toda su vida será una búsqueda de algo que pueda entonces solucionar sus problemas. Pero como le dije, su problema más grande es un problema que se llama pecado. Y de ese solo Jesús puede salvarle. Así que entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, primero que nada, es recibir este evangelio. Creer en este evangelio. Abrazar este evangelio. Hablemos más personalmente de qué significa esto. Quizá después del culto o en algún otro momento hagamos una cita, hablemos más de esto. Pero ahora los que profesan fe, la pregunta para ustedes es esta: ¿están ustedes aferrándose al evangelio o como los corintios han olvidado el evangelio? Lo han relegado a los rincones de su vida. El evangelio dejó de ser de primerísima importancia y algo más está ocupando su lugar. ¿Está usted aferrándose al evangelio de Cristo? ¿Está perseverando en él? Recuerde usted, hay una fe falsa que es vana, una fe
que va a ser probada como falsa tarde o temprano. Y hay otra que recibimos del Señor, que es verdadera, que nos hace aferrarnos a este contenido, a este mensaje, nos hace aferrarnos contra todo viento y marea y con uñas y dientes, nos hace aferrarnos con toda nuestra alma y confiar en Él, aunque todo a nuestro alrededor nos diga exactamente lo contrario. ¿Está usted aferrándose a este evangelio? Si no es así, hoy es un buen día para regresar a Él. Y para ello tenemos esta mesa para el creyente, para recibir la gracia de Dios que nos permite obedecer lo que Él nos dice. Vamos a cantar una canción que es nueva para nosotros y la iremos cantando durante esta miniserie. Se llama Hay un Evangelio. Hoy vamos a tratar de aprenderla y luego vendremos a la mesa del Señor. Que Dios bendiga su palabra y les bendiga a ustedes también. Amén.